Bueno, estamos con el ministro de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich. Bienvenido. Gracias por la invitación. Pero usted irritó un poco al gobierno, ¿eh? Yo creo que al gobierno le irritan los que piensan diferente, ¿no? Y los que dicen lo que piensan. Bueno, usted consiguió irritarlo. Vamos a pasar un tape donde la presidenta le contesta. La historia siempre necesita de alguien que agarre la bandera y la lleve adelante, pero si atrás no vienen los demás, queda solo con la bandera y te hacen bolsa. Así que hay que entender que la historia se construye siempre desde lo colectivo, nunca desde lo individual. Hoy tal vez a los jóvenes que se incorporan de a miles en la política, ¿cómo le hubiera gustado? Néstor lo había percibido, bueno, Cacho no lo pudo ver, pero Néstor lo percibía, por eso decía, una de sus últimas frases fue que florezcan mis flores, y no hay que asustarse con los jóvenes. Yo no sé por qué en algunos sectores ese miedo a la juventud. ¿Será porque no nos pueden comprar, porque no nos pueden desviar? ¿Por qué será? No sé. Pero es como que hubiera una cosa. Yo quiero levantar porque estos jóvenes tienen la inmensa suerte de vivir en un país con una libertad como la que nunca se vivió. Como nunca se vivió. Yo por lo menos tengo 59 años y nunca viví un periodo de libertad, de participación, de democracia, de participación política como la que hoy estamos viviendo. Yo estoy segura que algunos le hubieran puesto un 0800 a Jesucristo y hubieran dicho, si ve un cristiano, discúlpenme que lo diga en un centro islámico, pero yo digo, a lo mejor si hubiera habido teléfonos en la época de los emperadores romanos, le hubieran puesto, ponga un 0800 y cuando ve a los cristianos, denúncielo porque están haciendo algo. No, eso es feíto. Tenemos que no hacerlo más, a lo mejor fue equivocación, estoy segura que no lo van a hacer más porque se dieron cuenta que es una inmensa tontería, una inmensa torpeza por sobre todas las cosas. Y bueno, yo creo, estuve tentada de llamar al número, tuve el fin de semana, porque leí un reportaje, leí un artículo en un diario, ¿no? ¿Página fue? O no sé, había uno que llamó a un periodista y transcribe, página fue, ¿no? Y transcribe un diálogo, Perot fue, ¿no? Perot creo que fue, y transcribe un diálogo con el desopilante, con el del 0800, y yo digo, ¿y si llamo al 0800? Pero digo, no, Cristina, estaba tranquila en Calafate, ¿para qué amargarte el fin de semana? Con todos los problemas que hay, la presidenta ocupándose del 0800, pero, en fin, cosas que pasan. Embar se hubiera enojado muchísimo. Kirchner también, estoy segura. Yo realmente, primero me sorprendió y después, en el fondo, me dio risa. ¿Se le ha dado risa a la presidenta? La verdad es que uno ve esto y digamos, siente que realmente los griegos usaban la palabra idiota para aquellos que no les interesa la cosa pública, ¿no? Y siente que se nos está tratando de idiotas, ¿no? La verdad es que es preocupante porque justamente recién estuvieron acá otros dos referentes que hoy están criticando al gobierno y que han sufrido también las consecuencias de esas críticas. Uno tiene que realmente sentir la voluntad de cambiar la realidad. Y yo creo que la presidenta se equivoca una vez más en sentir que la sociedad no ve estas cosas. La construcción que uno ve desde el kirchnerismo es justamente la de un 0800 público. Porque la presidenta usa todas estas apariciones para criticar a los que no piensan como ella, permanentemente. Y esa persecución que hace el gobierno de los que no piensan como uno, esa búsqueda autoritaria del pensamiento único, de lo que los episodios de la Cámpora son una anécdota que hay que terminar y que no es bueno, pero son una anécdota. La realidad es que la violación del secreto fiscal con Eliseo Subiela por parte del director de la AFIP en Colombia, el director de la
Agencia de Investigaciones Financieras, estuvo preso por hacer lo que hizo el señor Echegaray. Estuvo preso. Y acá, porque alguien dijo que estaba preocupado o triste porque no podía comprar soles para ir a Perú a representar a Argentina con una película como un director de cine como Eliseo Subiela, es cargado, ironizado por parte del director de la AFIP y además, violando el secreto fiscal, se ventila su declaración jurada. Pero perdón, Esteban. La presidenta hizo lo mismo con un empresario que había criticado la situación del mercado inmobiliario, diciendo la verdad. Entonces, lo que molesta es que se diga la verdad. Lo que molesta es que se diga que no hay 0,86 de desempleo en el Chaco, que hay niños muriéndose de hambre en esta Argentina, que hay mucha más pobreza de la que el gobierno dice. Lo que molesta es la verdad. Entonces lo que tenemos que hacer es no reírnos. No es para gracia. No es de ninguna manera gracioso todo esto. Es muy triste, pero hay que seguir construyendo la esperanza, porque la verdad es que se pueden cambiar todas estas cosas. Todo esto que se está viendo en Argentina, la inseguridad, la violación permanente de libertades, lo importante es que se puede cambiar. Esteban, ya que mencionaste el episodio Subiela, es grave por sí, como es grave cualquier tipo de persecución. El episodio empezó siendo un grotesco y Eliseo Subiela, cineasta, hombre de la cultura, termina diciendo: tengo miedo como en tiempos de Isabel. Pero además hay una parte en la argumentación de un diálogo que tuvo con nuestro colega Nelson Castro que a mí me dejó al menos anonadado. Porque en la defensa de Eliseo Subiela hay como una aceptación de clima de régimen. Le dice a Nelson Castro: esta gente no sabe quién soy yo, no tienen archivos. Yo fui miembro de la JP, yo fui montonero, yo no soy oligarca, yo no soy enemigo. Es una defensa de Eliseo Subiela sobre lo que le pasa, pero a la vez está dejando como latente la posibilidad de que eso sí sea legítimo. No creo que haya estado en su pensamiento en la defensa, pero, Pablo, pero debemos pensar que si no fuiste montonero, si sos oligarca, si no pensás como ellos, eso sí le puede pasar a cualquier ciudadano común que no esté del lado de ellos. No. A ver, yo no fui montonero, a pesar de mi apellido, no soy oligarca, soy un pibe de clase media, vivo en Núñez. La verdad es que lo que siento es que lo que buscan ellos es ese miedo. Y por eso molesta tanto cuando alguien habla. Por eso molesta tanto que además, porque lo que hicimos con el 0800 es simplemente lo que hace un gobierno cuando quiere enfrentar un problema, una situación que quiere resolver, que es escuchar a los ciudadanos. Es tratar de entender la preocupación que hay. Y había mucha preocupación, porque tuvimos miles de llamados en los primeros días de instalación del 0800. Y no era solamente de la Ciudad de Buenos Aires, eran de otros distritos también, llamaban de la provincia de Buenos Aires, le llamaron de provincia de Santa Fe. Pero además, acá hay algo más grave, que es, no fue el PRO el que dijo, acá hay un problema. Hasta el vicegobernador de Mendoza, cuyo gobernador, como bien dijiste antes, está pidiendo la reelección de Cristina, el vicegobernador de Mendoza criticó los talleres de la Cámpora y el gobierno mendocino tuvo que salir oficialmente a decir que no los autorizaba en Mendoza. Lo que pasa es que como es un vicegobernador K y es un gobernador K, no se levanta ni la presidenta utiliza el dedo para decir acá hay un problema. La ministra socialista de Educación de Santa Fe, mi colega de Santa Fe, también salió a decir lo mismo. Porque está mal. Está mal. Hay que decir lo que está mal. Y no es un problema criticar. La Argentina tiene que empezar a salir de la idea del héroe. Porque yo el otro día, y escuchando hoy la conversación que usted tenía con Jorge Jacobe respecto por radio, ¿no? Esto de que la generación trate de dejar lo mejor país a la que viene, ¿no? Que las generaciones que vengan no repitan nuestros errores. Bueno, hay un error seguro que tenemos que dejar de repetir desde la época de los inicios de nuestra república, que es pensar que los referentes y los líderes son héroes. Basta de buscar héroes en la política, porque al final los héroes no existen y somos todos humanos de carne y hueso que cometemos errores. Y cuando los errores vienen, la desazón es tan grande que se destruye todo lo que ese héroe, bueno y malo, hizo. Y por eso no se aprende de los errores. Porque cuando pasa, se olvida todo lo que hizo el anterior, porque fue un héroe que fracasó. Y no es un héroe que fracasó, fue un ser humano que tomó una responsabilidad, como lo tomó Néstor Kirchner. Porque yo critico la falta de coraje de Néstor Kirchner en los 80, pero alabo el coraje que tuvo para agarrar el país cuando lo agarró. Yo soy una persona que defiende algunas de las cosas que construyó el kirchnerismo, porque creo que están bien, y he sido criticado por eso.
pero lo que pasa es que no podemos permanentemente buscar mitos y crear mitos de nuestros referentes. Usted decía del Perón de 73. El Perón de 73 no hubiera hecho el libro de aprender a leer de Eva te ama. La niña tiene una muñeca, se la regaló Eva. Ese error de adoctrinamiento que el peronismo del 50 intentó, Perón del 70 no lo hubiera repetido. Porque había aprendido. Lo más grave de estos talleres no es el taller en sí, sino es la incapacidad de aprender de los errores. La consistencia en repetir errores que no han funcionado. Pero que hoy los jóvenes, perdón, termino con esto, Pablo, que hoy los jóvenes no compran. Porque uno ve a los jóvenes, ve a las jóvenes que pidieron que se pudiera ver un programa de televisión en Tucumán. Se lo dijeron a la ministra de Educación. Le dijeron, queremos ver ese programa de televisión. ¿Por qué no lo podemos ver? O los jóvenes en Mendoza que se levantaron del taller, y por eso tuvo que salir el gobierno a decirlo, se levantaron del taller porque no querían estar en un taller, en una escuela con banderas de la CAM por alrededor. Pero ahí está, quiero que precisemos un término, porque tu crítica de fondo es a digamos, a la construcción de héroes. El problema de la cámpora es que un grupo de jóvenes con convicción o por mandato idolatricen a Néstor Nauta, o el problema es que usen fondos públicos para hacer estos talleres si se inmiscuyan en el sistema educativo. El problema legal es el último. El problema sociológico es el primero. Está bien, pero ustedes como o como gobierno de la ciudad pueden actuar sobre uno. Sobre el otro pueden advertir una crítica. Sobre los dos. Porque nosotros somos dirigentes. Y los dirigentes tenemos que también marcar una dirección. La tarea del dirigente es también marcar dirección. No seguir a donde va el pueblo, sino tratar de dirigir. Dirigir, decir, esto es lo que yo sueño. Si crees en este sueño y querés este país, bueno, yo quiero ese país. ¿Lo compartimos? El problema es que en ese camino uno no puede venderse como un héroe ni tratar de construir la figura de un héroe, porque va a cometer errores. Y entonces después se va a desplomar. Por eso, pero el 0800 ustedes lo pusieron por lo segundo. Yo estoy yendo justamente a esta cuestión de fondo, que me parece que tiene mucho que ver con lo que se habló acá. Porque esa construcción de una alternativa que nosotros creemos que claramente lidera Mauricio Macri hacia el 2015, tiene que ver con esto también. Porque Mauricio Macri es un dirigente que un día dijo, miren, yo no voy a resolver el problema de la inundación en 4 años, lo voy a resolver después de 4 años. Y ahora llovió durante todo el mes de agosto y no se inundó Juan B. Justo. Acá nomás, no se podía venir antes. Hay que resolver los problemas, pero no con un tono heroico, ni mostrarse como alguien infalible, porque no somos infalibles. Y el problema de la presidenta es que no acepta ni una pregunta de un periodista porque quiere vender esa infalibilidad. ¿Y sabe cuál es el problema? Que algún día nos vamos a dar cuenta que acá se robó mucho, que este gobierno robó mucho. Nos vamos a dar cuenta de esto. Y nos vamos a dar cuenta que hay mucha pobreza en la Argentina. Y nos vamos a dar cuenta que hay muchos problemas sin resolver en la Argentina. De rutas que no se terminan de hacer, autopistas que no se terminan de hacer. La única autopista que se terminó en estos 10 años de gobierno casi del kirchnerismo es la de Buenos Aires a Córdoba. Esteban, entonces, pero a lo que quiero ir es, saco, el 0800 es para denunciar un delito que es la utilización de fondos públicos en un taller, pero también es para decir que está mal ese taller porque nosotros no queremos perder horas de matemática para que alguien le diga que hay que construir héroes colectivos. No estamos de acuerdo en eso. No estamos de acuerdo. Si lo quieren hacer, que lo hagan, fuera del horario escolar o en el local de la cámpora. A propósito, se planteaba al principio, lo decía Ernesto Sanz, y como ministro de Educación podés tener una respuesta al respecto. Decía recién, perder horas de matemática para jugar a un rompecabezas en donde está presente el Néstor Nauta. Nunca como ahora se ha invertido tanto en la educación. 6,4%. Éxito de una ley de Néstor Kirchner. 6,4% del Producto Bruto. La mitad de los chicos del secundario desertan. La mitad de los chicos de 13 años no comprenden lo que leen. ¿Cómo explicás eso como funcionario de la ley? Más graves. No es de los de 13, es de los de 15. Porque es la prueba de PISA la que la muestra, que lo toman a los 15 años. Quiere decir que los números que vos decís, que son así, es más o menos que 1 de cada 4 chicos. 1 de cada 4 chicos en Argentina a los 18 años no comprende textos. O sea, 3 de cada 4 no comprende textos. 3 de cada 4 chicos de 18 años no comprende textos. No es casual que solamente 1 de cada 5 llegue a un título universitario. 1 de cada 5. Ahora, si uno va al quintil más pobre de la Argentina, ese número es 1 de cada 100. Entonces no es solamente lo grave que ya el sistema no funcione en términos de calidad y que hace falta una revolución educativa, pero hace falta primero reconocer que andamos mal.
¿Y dónde fue esa plata? La gente que te está escuchando dice, ¿cómo? ¿Se invirtió tanto? ¿Y dónde fue la plata? Se construyeron miles de escuelas. Está bien. A ver, fue aumento salarial, porque la verdad es que se aumentó mucho el salario docente en estos años. Nosotros hemos triplicado en la ciudad el salario docente. Y ojo, la inversión que se cuenta no es solamente del gobierno nacional. En ese 6,4% está la inversión nuestra, de la ciudad de Buenos Aires, que aumentó la plata que fue a arreglar escuelas y a construir escuelas, y aumentó 3 veces el salario docente. O sea, todo eso también va a ese 6,4%. Es un esfuerzo. Las provincias, el resto de las provincias. La ley es de Néstor Kirchner, el esfuerzo es de cada una de las provincias y del gobierno nacional. Entonces, la plata fue. Lo que pasa es que todavía la plata fue más a una cuestión de infraestructura y de salario docente sin trabajar que dentro de ese aula y ese docente mejore su calidad. Nosotros evaluamos a los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando decían que todo el tiempo había una discusión de los chicos no pueden aprender matemáticas en la escuela, tienen un problema de alimentación, social, la realidad es que los docentes tienen problemas para aplicar los conceptos matemáticos. Lo encontramos en la evaluación docente. Ahora, es que nosotros no asumimos que hay infabilidad en el maestro. Todo lo contrario, como asumimos que hay fabilidad, lo que tratamos de trabajar es justamente la idea de cómo mejoramos la calidad educativa de lo que pasa en la escuela. Para eso tengo que saber qué es lo que pasa en la escuela. Si yo no evalúo, el problema que tengo es que no puedo tomar buenas decisiones. La información es clave. Y acá, cada vez que hay una evaluación, se critica la PISA, ¿no? Me estoy acordando de otra frase de la Presidenta. La PISA no es la pizza redonda, sino la PISA, la prueba PISA. Me estoy acordando de otra frase de la Presidenta cuando también dijo, sentada al lado de Joseph Stiglitz, y en referencia a alguna travesura de los números en Estados Unidos, en realidad escondieron los números en la década del 80 y lo citaba Stiglitz, dijo, hablando de las consultoras internacionales, dijo, bueno, si vamos a truchar, truchemos todos. Fue casi como una confesión de parte de que los números en Argentina son truchos y que nos oponemos a cualquier tipo de evaluación que nos desnude como un espejo, ¿no? Bueno, absolutamente, y nosotros no. Nosotros en el gobierno de la ciudad no lo hacemos. De hecho, la ciudad este jueves está participando de la prueba PISA, como en todo el país, pero además en forma independiente hemos pagado una adicional para que nosotros se nos evalúe además como ciudad. Queremos compararnos con los mejores, porque la manera que yo realmente cumpla con mi tarea de ministro de Educación es que yo le garantice a los padres que llevan chicos a la escuela pública, y además es la mejor forma de que la escuela pública se revalorice, y lo que dice Ernesto Sanz, que es cierto, que se está perdiendo alumnos en de la escuela pública de gestión estatal a la privada, la realidad es que la única manera de que nosotros cambiemos eso es que trabajemos en serio para mejorar la calidad. Nosotros pusimos el inglés de primer grado desde que llegó Mauricio Macri, entregamos la computadora por alumno en la primaria a los docentes, pero tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que mejorar al docente que está frente al aula. Para eso, primero, tenemos que saber qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. Primero tenemos que saber eso. Y después, ponerle como hemos hecho en la ciudad. Todos los docentes de la ciudad tienen la obligación de capacitarse todos los años. Ahora, a partir de una decisión de este gobierno. Entonces, lo que digo es, tenemos que dejar de esconder la basura abajo de la alfombra. Y lo que hace la Presidenta, al no contestar preguntas, al no aceptar el diálogo, la crítica, al no sentarse con la oposición, a ver qué pensamos, qué podemos aportar al país que construimos entre todos. Como le dije yo a ese discurso, que le dije en un programa de televisión contestándole a ella directamente, ella finalmente es la Presidenta de todos los argentinos, de los que piensan como ella y de los que no pensamos como ella. Es la Presidenta de todos, entonces nos tiene que convocar a todos. No puede gobernar para un grupo, porque si no, lo que se ha creado es la nueva oligarquía. La oligarquía es el gobierno de pocos. Entonces, cuando se mira para arriba y se señala la oligarquía, lo que tiene que hacer es mirarse para adentro, porque lo que han generado es una nueva oligarquía que está gobernando Argentina para pocos. Esteban Bullrich, muchas gracias por conversar con nosotros. Vamos por las radios y otro domingo, por la televisión. Muchas gracias. No tenemos un tercer medio. Estoy un poquito así arriba del tapete, gracias a los ataques de la Presidenta, pero bueno. Sí. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Gracias, Pablo. En el próximo bloque va a cambiar el programa, porque queríamos llegar a la parte emocional. Es un programa poco emocional, en verdad, pero creemos que el caso de Lucas Menghini y de la tragedia del 11, que ha cumplido 6 meses, lo amerita. Ya venimos.